doy la palabra con mucho placer a Carmen Magallón. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y gracias Laura, nuestra presidenta de WIF España, que nos está introduciendo. Y bueno, estoy encantada de poder presentar esta guía de la paz. También es también una cuestión, un asunto para las chicas, y que ha sido elaborada por Elena Couceiro y María del Vigo. La presentamos hoy con motivo de que el 21 Naciones Unidas instituyó el Día Internacional de la Paz. Nos parecía que era momento para la presentación de este material, que como veréis, pues es un material muy fresco, muy al nivel de lo que puede ser un lenguaje que llegue a las gentes más jóvenes. Y bien, ya a mí me han pedido que hable un poco de WILF, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Esta es la organización de Mujeres por la Paz más antigua, más larga, más longeva del mundo, porque nació en 1915 y tiene una historia muy emocionante, porque en realidad se reunieron en medio de la Primera Guerra Mundial en esa ciudad de un país neutral, La Haya, y se reunieron 1136 mujeres que se conocían porque estaban coordinadas para lograr el voto, eran sufragistas. Y en ese momento decidieron que era importante que se oyera una voz en el ámbito internacional de las mujeres sobre cómo se podía parar la guerra y construir una paz permanente. Esto es ya fascinante, porque eran mujeres que no podían votar y sin embargo pues se tomaron la libertad, pues se la tomaron directamente y se reunieron y viajaron en condiciones muy difíciles desde los Estados Unidos, que vinieron en un barco con riesgo de ser torpedeado, vinieron de países que estaban en guerra, de Alemania, en trenes, caminando en algunos tramos, mujeres cuyos países estaban en guerra y los hombres matándose. Es una historia fascinante, pero yo solamente la dejo ahí para que se indague más sobre esta organización nuestra. Tenemos una página web, wilf.es, y ahora pues lo mejor que podemos hacer es dar paso a las autoras de la guía, que la van a presentar. Las dos son periodistas, han trabajado juntas y yo creo que el resultado es estupendo, tenemos que dar la enhorabuena. Y ahora yo daría la palabra a Elena Couceiro. Cuando quieras. Muchas gracias, Carmen. Pues voy a esperar un segundo que María nos comparta la presentación de nuestra guía, María del Vigo, que es la compañera con la que he tenido el placer de escribir esta guía. Y lo primero que queríamos un poco explicaros es para qué creemos que esta guía puede ser de interés. Luego entraremos en las definiciones, pero lo primero que os queríamos decir es eso, para qué creemos que puede ser de interés en el aula pensado para alumnado de secundaria. Fundamentalmente lo habíamos enmarcado, como decía Carmen, en la celebración del Día Internacional de la Paz, que se celebra el próximo lunes, el 21 de septiembre, y también pues, para poder debatir en clase sobre qué es el pacifismo y el papel del pacifismo en la historia, porque si vemos un poco la historia, bueno, yo por lo menos la historia que yo recuerdo, ¿no?, en el instituto, era mucho estudiar fechas de guerras y parece como que que la paz se nos pinta como un paréntesis y la guerra se ve como algo natural, ¿no?, porque la paz es un paréntesis solo. Entonces, pues hablar de la paz y del pacifismo en el aula nos parecía muy importante. También un debate sobre, bueno, establecer debates, investigaciones y trabajo en el aula sobre el papel de las mujeres en la historia, que no es algo que se suele estudiar mucho. Y pues hablar a lo mejor con el alumnado de cuántas protagonistas tiene la historia que ellos estudian, que sean mujeres, y cuántos protagonistas son hombres, y nos damos cuenta pues, de que ahí falta la mitad de la humanidad quizás.
Y luego también, por otro lado, a nosotras nos parecía muy interesante que vais a ver que una parte bastante importante de la guía habla de la crisis del COVID como una crisis que ha visto amenazada, o sea, ha visto que se amenaza nuestra seguridad humana, y creemos que puede ser un buen instrumento para elaborar colectivamente pues un debate, una reflexión sobre lo que ha supuesto el COVID y el coronavirus y también el confinamiento en la vida del alumnado y también como sociedad, que ha supuesto como sociedad esta crisis. Creemos que puede ser un buen instrumento para reflexionar sobre todo ello. Y ahora doy paso a María para que nos hable del por qué hemos hecho esta guía. María, cuando quieras. Perdóname porque he estado ahí, que te he puesto y te he quitado el compartir pantalla y te he vuelto un poco loca, pero me he dado cuenta de que en la introducción tampoco hacía mucha falta y era mejor verte la cara. Bueno, yo os voy a explicar un poco por qué pensamos en hacer esta guía y para ello os tengo que contar que el próximo 31 de octubre es el 20 aniversario de la aprobación de la resolución 1325 de la ONU, que para nosotras era un evento muy importante y lo queríamos celebrar. Y entonces nos dimos cuenta de que teníamos el problema de que es verdaderamente complicado celebrar el aniversario, el 20 aniversario de algo que prácticamente nadie conoce. Así que bueno, pensamos que tal vez no era tan interesante intentar dar a conocer la resolución 1325 como intentar trasladar a la sociedad el espíritu de esa resolución. Pensamos entonces en dirigirnos a la gente joven, porque tienen dos capacidades que son fundamentales. Uno, la capacidad de aprendizaje y dos, la capacidad de transformación social. Así que tenemos la esperanza de que os guste la presentación de hoy porque sois el eslabón que necesitamos para arreglar el mundo. Os vamos a ir contando bastantes cosas a lo largo de la presentación, pero todas giran en torno a dos ideas que nos parecen fundamentales y que verdaderamente si los chicos y las chicas se quedaran como que integraran estas dos ideas, personalmente creo que me doy por satisfecha. Una es la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública, en la esfera pública, y otra, que el movimiento pacifista va mucho más allá de la simple idea del estar en contra de la guerra. Probablemente sería interesante hacer el ejercicio de preguntarles en clase qué conocen ellos y ellas del movimiento pacifista. Se me ocurre, porque soy optimista y quiero sentirme más cercana de la juventud de lo que en realidad estoy, que a lo mejor les suena el movimiento de objeción de conciencia, les pueden sonar las manifestaciones contra la guerra de Irak, seguramente de alguna película, los hippies aquellos de Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam, les puede sonar algún discurso en contra de la fabricación o el comercio de armas, pero todas estas cosas, habiendo sido muy importantes a lo largo de la historia, para ellos y para ellas son cosas súper lejanas. Entonces, el objetivo de esta guía es un poco que tomen conciencia de que la paz se construye desde abajo y de que hay cientos de espacios que son de construcción de paz, por mucho que ellos no asimilen al movimiento pacifista, y que son espacios en los que ellos y ellas pueden participar y que incluso tienen ya capacidad para crear otros espacios de construcción de paz, a lo mejor en el ámbito de la escuela o en el ámbito de sus barrios o donde consideren oportuno, y por supuesto nos ponemos a vuestra disposición y a su disposición en caso de que se animen, pues para, yo qué sé, darles información, apoyo, soporte, lo que necesiten. Y ya, ahora sí, voy a compartir la pantalla porque vamos a recorrer un poco el documento. Os adelanto que tiene 4 bloques. El primero serían unas definiciones básicas para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del movimiento pacifista feminista. Después hacemos un muy breve recorrido por la historia y después haríamos un análisis, también somero, de cuál es la realidad desde el punto de vista del movimiento pacifista feminista frente al discurso o al análisis hegemónico al que estamos acostumbradas. Y por último, en base a ese análisis, pues el aporte de otras soluciones. Os voy a compartir la pantalla y le doy la palabra de nuevo a Elena. A ver. Vale, pues
Eso es, vamos a quedarnos en esta diapositiva. Bueno, sí, creemos que es importante, bueno, pues clarificar y debatir y reflexionar juntos en el aula e investigar también una serie de conceptos que van a ser el hilo conductor de toda la publicación, ¿no? Y el primer concepto sería qué es paz, ¿no? Y entonces quizás si bueno, abrimos un debate previo en el aula, pues muchos dirán que la paz es la ausencia de guerra, ¿no? Y eso según el movimiento pacifista, digamos, ¿no? Y según Will, claro, pues es un concepto de paz negativa, es decir, que se define por lo que no es, y es una paz como una visión de la paz muy limitada, ¿no? Si hablamos de la paz como ausencia de guerra. María, ¿se puedes pasar a la siguiente diapositiva? Sí, perdón. Vale, no sé si espero que la veáis bien, aunque tiene mucho texto, pero bueno, para guiarnos un poco, ¿no? Por otro lado, o sea, ese es un concepto, como digo, la paz como ausencia de guerra es un concepto de paz negativa, y por otro lado está el concepto de paz positiva, que es el que defendemos muy bien todos los movimientos pacifistas, y es que la paz es mucho más que solo la ausencia de violencia directa, porque hay varios, o sea, según Galtung, de hecho, hay 3 tipos de violencias y la paz sería la ausencia de todas esas violencias. Porque aparte de la violencia directa o la violencia armada, podríamos hablar de la violencia estructural, que consiste en que hay unas estructuras sociales que impiden la satisfacción de necesidades de una parte de la sociedad, es decir, la desigualdad social desde este punto de vista es violencia estructural. Y luego, por otro lado, tendríamos la violencia simbólica o cultural, es decir, una serie de valores, de creencias que legitiman el uso de la violencia, y también pues la discriminación cultural sería otro tipo de violencia Entonces, podríamos también en clase pues, preguntar si la desigualdad social les parece violencia, qué tipo de desigualdad, o sea, qué tipo de otras violencias ven en su barrio, en su entorno, un poco, como decía María, invitarles a debatir sobre el concepto de paz muy, muy pegado a su contexto, ¿no? María, si quieres pasar a la siguiente. Vale. Otro de los conceptos que queremos clarificar aquí es el feminismo, ¿qué es el feminismo? Y a nosotras particularmente nos ha gustado una definición pues muy clara de Angela Davis, de la activista antirracista, feminista y escritora Angela Davis, que dice que el feminismo es la concepción radical, la idea radical de que las mujeres somos personas. Y esto supone que tenemos, o sea, esto en principio supondría que tendríamos los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Por ejemplo, como vemos en la siguiente diapositiva, María, gracias, pues tendríamos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, el acceso a los recursos económicos, etc. Podríamos preguntar a nuestro alumnado. No, quédate ahí, gracias. Podríamos preguntar a nuestro alumnado, perdona, pero estoy de compartir pantalla. Podríamos preguntar a nuestro alumnado, al alumnado, si creen que realmente existe esta igualdad real, ¿no? De hecho, en nuestra vida. Y podríamos aportar, pues hemos querido traeros 3 datos de diferentes ámbitos en donde vemos que la desigualdad sigue muy presente en nuestra sociedad. Por ejemplo, la macroencuesta recientemente realizada por el Ministerio de Igualdad, que pone de manifiesto que la mitad de las españolas han sufrido violencia directa en algún momento de su vida, o sea, no tienen derecho a una vida libre, no tienen respetado su derecho a una vida libre de violencias directas solo. Luego, por otro lado, habíamos hablado de la igualdad económica, y sabemos que en España existe una brecha salarial de tal tamaño que el 21%, las mujeres cobran el 21% menos que los hombres por el mismo trabajo. Entonces, bueno, a lo mejor estos datos no los conocían, no se puede debatir, pueden investigar, etc. Y otro dato que nos ha parecido curioso es que según una campaña feminista que se centró en la realidad del Museo Metropolitano de Nueva York, allí en la parte del arte moderno, el 5% de las artistas son mujeres y, sin embargo, el 85% de los desnudos que allí se exhiben son de mujeres. Entonces, había una campaña que decía: tienes más posibilidades de entrar, las mujeres tienen más protagonismo en los museos cuando están desnudas, como cuerpos desnudos, que como artistas. Entonces, bueno, vemos ahí que el reconocimiento histórico, pues hay una desigualdad, ¿no? Es un dato para el análisis y el debate. Y paso la palabra a... no, perdón, y me quedaba explicaros, efectivamente, perdonad, qué es el feminismo pacifista. Y el feminismo pacifista, que es lo que defendemos en WIC, es un movimiento político liderado por mujeres que quieren construir pues, una paz, un mundo en paz,
positiva, es decir, que donde hay más igualdad social, más participación social en la toma de decisiones, no haya discriminación de ningún tipo, etc. Y nos parece importante resaltar, como dice muchas veces nuestra querida Carmen, que la opción pacifista de las mujeres no es una opción biológica, no es que las mujeres seamos pacíficas por naturaleza, y quizás sería interesante que el alumnado pues investigase si ha habido mujeres con papel medianamente relevante, aunque no haya sido reconocido históricamente en la guerra, o sea, si ha habido mujeres guerreras, porque esto ha existido, y entonces esto quita, creemos, valor a la opción política, a la opción elegida por las mujeres del pacifismo como una perspectiva política desde la cual querer cambiar la sociedad. O sea, que es una opción política y no es un mandato biológico que de ese modo queda un poco desprestigiado. Y ahora vamos a ver los hitos históricos de este movimiento feminista pacifista feminista, que nos va a contar María. María, te paso la palabra. Gracias. Bueno, hemos elegido 3 hitos históricos que se producen en un plazo de casi 100 años entre el primero y el último. Evidentemente pasan muchas cosas entre uno y otro, pero señalamos estos porque cada uno de ellos implica un punto de inflexión en el reconocimiento de la comunidad internacional de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general. Entonces, sería la fundación de WILPF en 1915, como contaba antes Carmen, la conferencia de Beijing en 1995 y la resolución 1325, que cumple 20 años ahora, que se firmó en 2020. Antes de contaros un poco en qué consiste cada una, me parece importante también trasladarle a los chicos y las chicas que, aunque sean 3 eventos que parecen muy separados, que están muy separados en el tiempo y que parecen independientes, hay un trabajo muy importante antes, durante y después de que cada una de estas 3 cosas pasen. No son 3 champiñones que aparecen en mitad del bosque de manera accidental, hay un trabajo muy importante, casi siempre invisible, que está detrás. Por ejemplo, lo que comentaba Carmen, me parece súper importante recordar que las fundadoras de WILPF no eran mujeres que estuvieran muy preocupadas por la guerra desde sus casas, eran mujeres que estaban organizadas, que estaban reivindicando el derecho al sufragio femenino y que de esa organización previa quisieron dar una respuesta pacifista a la guerra. La conferencia de Beijing, perdón, porque no soy capaz de hablar y pasar las diapositivas al mismo tiempo. Esta es una foto maravillosa del Congreso Fundacional de WILPF. Que no tengo... ¿Alguien me dice cosas o ha sido un accidente? Alguna vez se abre un micro, pero podéis continuar, estoy atenta. Vale, esta sería la Conferencia Internacional sobre la Mujer de la ONU, que es comúnmente conocida como Conferencia de Beijing, que nos gusta señalar porque a partir de esta conferencia es cuando el mundo comprende que la igualdad de género debe ser un objetivo a perseguir en todos los ámbitos de la vida, en la educación, en la sanidad, por supuesto en los ámbitos de participación política, en los ámbitos de construcción de paz, etc. Esta conferencia establece, por un lado, objetivos estratégicos y, por otro lado, medidas para ese progreso en cada uno de los países, ¿no? Y 5 años después, en realidad pasó esto porque esto como PowerPoint, como presentación es una aberración, pero como folleto, que es lo que es en realidad, pues tiene información para vosotras y vosotros y para nosotras. Temporalmente no silenciado, pero... Bueno. El tercer hito histórico sería, por fin, la resolución 1325, que se aprueba 5 años después de esa conferencia de Beijing, que establece 4 ejes de acción, que serían la participación de las mujeres en los procesos de paz, el enfoque de género en todos los análisis y en todos los proyectos que se pusieran en marcha, reconociendo que las mujeres tienen necesidades específicas por el hecho de ser mujeres, porque las crisis, las guerras les afectan de manera diferente a los hombres.
El tercer eje sería la formación en construcción y mantenimiento de la paz, también con enfoque de género. Y el cuarto eje sería la protección de las mujeres, especialmente en aquellos casos en los que vivan situaciones de violencia. A mí me gusta resaltar, me parece importante, de la 1325, sobre todo con respecto a la conferencia de Beijing, que también, o sea, ambos eventos, digamos, suceden en el marco de las Naciones Unidas, pero ahora hay una diferencia que me parece importante señalar, que es la conferencia de Beijing es la cuarta conferencia de las conferencias de mujeres de la ONU, pero la 1325 es una resolución que aprueba el Consejo de Seguridad de la ONU, que podemos recordar que es un organismo al que pertenecen 15 países, 10 de ellos son elegidos, 5 son permanentes, la permanencia viene dada de la Segunda Guerra Mundial, tienen derecho de veto. Es un organismo absolutamente patriarcal que concentra un poder desmesurado, es lo contrario a la horizontalidad y al feminismo, y sin embargo reconocen que el enfoque de género es indiscutible. Entonces, evidentemente queda mucho por hacer, pero esto es un paso importante, lo fue. Bueno, a partir de aquí vamos a ver cuál sería el análisis. Nos vamos a centrar en la crisis del COVID, también un poco por traerlo a la actualidad y a la realidad de las personas, digamos, receptoras del folleto. Y le paso la palabra a Elena para este análisis. Gracias, María. Pues, vamos, uno podría preguntarse ¿no? Podría preguntarse, ¿y por qué hablar del COVID cuando estamos hablando de pacifismo y de feminismo, ¿no? Pues porque esta pandemia nos ha un poco nos ha amenazado nuestra seguridad humana y entonces creemos que es importante, María, si pasas a la siguiente, gracias, es importante analizarlo y contraponerlo con el discurso hegemónico del que antes hablaba María, que hemos considerado, bueno, lo hemos ejemplificado en el capitalismo patriarcal y militarismo. Y frente a él estaría, como decía, el feminismo pacifista. Entonces vamos a ver que los análisis son bastante diferentes sobre esta situación que estamos viviendo todos y que tanto shock ha creado, ¿no? Entonces, María, si puedes pasar. Gracias. Gracias. Bueno, pues para el capitalismo patriarcal y militarista, digamos, el coronavirus es una guerra y nosotros somos soldados. No hay más que ver pues, las primeras ruedas de prensa que nos chocaron un poco la presencia de los militares en las primeras ruedas de prensa del gobierno cuando comenzó el estado de alarma. Y de hecho el GEMAT llegó a decir, pues esto es una guerra, esto es la guerra contra el virus y todos somos soldados, que entendimos, bueno, que parecía que nuestra función era obedecer y ya, ¿no? Frente a esto, el feminismo pacifista tiene una visión bastante diferente y es que esto es una crisis de cuidados y es una crisis que amenaza nuestra seguridad humana, entendida como derechos y necesidades básicas, ¿no? Y que se ha de reforzar con aquello que satisface esas necesidades, que son pues, los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, ¿no? Y entonces, bueno, podríamos preguntarles a nuestros alumnos cómo lo han vivido, qué les ha parecido y alumnas, perdón, cómo lo han vivido, qué les ha parecido la presencia de los militares en las ruedas de prensa, si les ha parecido una guerra, si realmente lo han vivido como una guerra, como un poco pues, analizar y poner en cuestión ese discurso dominante. Luego, aparte del análisis sobre el propio coronavirus, pues la seguridad, digamos, la entendemos de una manera diferente, porque pues, según el militarismo, ¿no? La sociedad militarista y el discurso hegemónico, la seguridad se garantiza siempre con gasto militar y con control fronterizo. Sin embargo, para el feminismo pacifista, pues la seguridad se entiende como una ausencia de violencias, como ya hemos dicho, que son varios tipos de violencia y que se debe garantizar pues, con cuidados, básicamente con cuidados y con servicios públicos esenciales. Entonces, también estaría, como hemos dicho, también, bueno, esta publicación puede ser un buen hilo conductor para elaborar colectivamente la reflexión sobre cómo el coronavirus nos ha impactado como sociedad y como personas, ¿no? Entonces, estaría bien a lo mejor preguntar a nuestros alumnos si han sentido su seguridad amenazada, qué tipo de seguridad, qué les habría hecho sentirse más seguros o qué les hace sentirse más seguros, y que les han parecido también, que me parece interesante verlo, pues eso, este discurso tan militar, ¿no? Sobre la seguridad.
Y luego también sería interesante analizar que quizás, si hemos hablado mucho de la seguridad desde el punto de vista militar, quizás nos hayamos equivocado, porque contra un virus, pues es que el ejército no ha servido de mucho, la verdad, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las amenazas reales que amenazan nuestra vida cotidiana? ¿No? Pues sería otro interesante análisis y debate e investigación que hablar con nuestros alumnos, con el alumnado. Vale. Desde el punto de vista económico, también nuestra interpretación es muy diferente, ¿no? Pues para el capitalismo, pues la amenaza principal es que disminuyan los beneficios de las grandes empresas. Sin embargo, para el feminismo pacifista, pues la amenaza es la desigualdad social, que ya está creciendo, y ya lo vamos a ver ahora con unas cifras en las siguientes diapositivas, en las siguientes páginas, y también la falta de inversión en los servicios públicos. Con respecto a los servicios públicos, bueno, pues para digamos, nuestro discurso antagónico y por tanto el discurso hegemónico, pues los servicios públicos deben ser mínimos y de hecho se supone, o sea, se nos vende que la gestión privada es más eficaz. Sin embargo, para el pacifismo feminista, o el feminismo pacifista, porque a veces descoloco los términos, bueno, pues son una garantía de que el derecho a una vida digna se garantiza, vaya. Y por eso la educación, la sanidad y los servicios sociales pues deben contar con una financiación adecuada y con el personal suficiente para atender a toda la población. Hay una serie de, vamos a pararnos aquí un momento porque hay una serie de datos que podemos ofrecer al alumnado para reflexionar sobre cómo el discurso hegemónico ha ido calando. De hecho, según Médicos del Mundo, pues el 18, o sea, según Médicos del Mundo, la inversión en la sanidad privada ha crecido en los últimos 10 años un 18%, y sin embargo la inversión pública en sanidad ha disminuido un 9,1%. Entonces, pues ya podemos ver que 10 años después quizás las consecuencias no están siendo muy favorecedoras para la sociedad, ¿no? Estamos un poco, yo por lo menos a veces había pensado, como se nos repetía muchas veces, que teníamos el mejor sistema de salud del mundo, y hemos visto cómo ha trabajado muy en precario para hacer frente a un virus, ¿no? Y podemos pasar a la siguiente, María, por favor. Y por último, pues podemos hablar también del diferente enfoque que tiene una de las, o sea, la perspectiva del capitalismo patriarcal sobre la desigualdad social como algo necesario y lógico, porque así quien más se esfuerza, más gana. De hecho, hay un vídeo que luego, si queréis, os podemos poner en el chat, o que por supuesto podéis escribirnos. Ahora os ponemos el correo para facilitar los recursos que pueden servir para el debate en clase. Hay un vídeo del intermedio de una mujer bastante joven que la entrevistan en esta sección que hace Tais Villas de Barrio Rico, Barrio Pobre, que le preguntan pues qué piensa del ingreso mínimo vital, y ella dice que cuando uno tiene 30 años y no le ha ido bien en la vida es porque no se ha esforzado lo suficiente, ¿no? Entonces, pues este discurso está ahí. Y para el feminismo pacifista, pues la desigualdad social no es algo natural ni es algo justo, es algo injusto y está provocada por el acaparamiento de la riqueza por parte de unos cuantos. Y hay datos que han demostrado que en la pandemia, que durante además las primeras semanas justo de la pandemia, la desigualdad se ha aumentado muchísimo. De hecho, 23 súper ricos en España, según Forbes, han aumentado su riqueza en marzo en un 16%, mientras que el 60% de las familias pobres ya se empobrecieron mucho más solamente en una semana después de la declaración del estado de alarma, según Save the Children. O sea que hay datos que nos pueden ayudar a entender cómo la desigualdad social está aumentando, y también podemos pues, establecer un debate, una investigación en el aula sobre cómo ven ellos la desigualdad social, si ha aumentado en su entorno, pues, que extraigan datos, a lo mejor de fuentes públicas que puedan servir para llegar a conclusiones sobre este tema. Y bueno, ahora va María a reflexionar más en profundidad sobre las soluciones que propone el feminismo pacifista, pero por supuesto la salida de esta crisis tampoco es algo en lo que coincida con el discurso hegemónico capitalista patriarcal, porque bueno, pues lo estamos viendo mucho en los medios de comunicación, que digamos que lo que más preocupa es proteger la economía y la propiedad privada y que las empresas les vaya bien.
Sin embargo, bueno, pues el punto de vista de Wilf y de todo el feminismo pacifista es proteger a las personas, proteger la naturaleza, reforzar servicios públicos, que debería ser el gran aprendizaje de esta pandemia, y defender los derechos sociales, humanos y económicos. Y ahora le voy a dar, como os decía, la palabra a mi compañera María para que explique más en profundidad qué soluciones propondría el feminismo pacifista a esta crisis. María. Gracias, Elena. Bueno, son soluciones, más que soluciones, son como 4 grandes líneas de trabajo en las que entendemos hacia las que entendemos que se debería de tender. La primera sería invertir en lo que verdaderamente necesitamos. Nos parece sintomático que nos hayamos, bueno, después del confinamiento y de la pandemia y tal, las últimas semanas nos hemos dado cuenta de que había que poner militares a hacer labores de rastreadores. Nos parece que es un síntoma de que efectivamente faltan personal sanitario y sobra personal en el ejército. Hemos intentado buscar la fórmula, ¿no? de que los chavales puedan visualizar ese trasvase de inversión que nosotras haríamos. Y resulta, bueno, por ejemplo, teníamos 440 respiradores, podríamos haber comprado con lo que cuesta un solo tanque Leopard 2E, que no tenemos muy claro para qué sirve, pero tenemos 100 en nuestro país. Claro, ahora ya no nos acordamos de los respiradores y espero que no vuelva a haber otra crisis de ese calibre, pero recordemos que en las primeras semanas del confinamiento hubo gente que murió simplemente porque no había un aparato al que poder enchufarle. Y aquí volvemos al concepto de seguridad del que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué es lo que garantiza nuestra seguridad para la vida? Como os estamos también proponiendo algunos ejercicios que hagáis con los chicos y las chicas, luego habrá más ejemplos, veréis, pero esto de que ellos identifiquen necesidades que no están cubiertas y que busquen financiación en ese gasto militar que estamos haciendo, ¿no? De dónde harían ellos el trasvase, qué dejarían de comprar o qué venderían, ¿no? En un hipotético caso, para comprar aquello que ellos creen que debería ser una provisión del Estado a la ciudadanía, pues es un ejercicio que me parece pues interesante e incluso divertido. La segunda línea, digamos, de soluciones sería atender a las necesidades específicas de las mujeres, que es un poco, esta idea viene evidentemente de la 1325, de Beijing, incluso del Congreso Fundacional de Wilf. Y simplemente 2 datos que me parecen relevantes, por dar una pincelada. En España las llamadas al 016 aumentaron un 60% en abril con respecto a abril de 2019. También aumentaron las consultas online y otro dato más reciente que hemos podido ver es, bueno, se ha hecho un informe, un estudio de 6 universidades que, si no recuerdo mal, son la Universidad del País Vasco, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Murcia, la Universidad de Granada, la Miguel Hernández y me falta una de la que no me voy a acordar. Han hecho un informe sobre el impacto psicológico del confinamiento en la población y una de las conclusiones es que ese impacto es bastante superior en las mujeres que en los hombres. Afortunadamente ya tenemos este tipo de informes con enfoque de género, pero bueno, atender las necesidades de las mujeres nos parece, las necesidades específicas nos parece un objetivo básico y fundamental. Como tercera línea de trabajo tenderíamos a acabar con la precariedad para poder reducir las desigualdades. Esto parece más complejo, pero el COVID es una oportunidad para poner encima de la mesa la importancia de la situación socioeconómica de cara a afrontar cualquier tipo de crisis y se pueden hacer millones de ejercicios de comparativas para trabajar un poco también la empatía, ¿no? No es lo mismo
abordar el confinamiento desde una casita con jardín que desde una casa de 25 metros cuadrados en el centro de una gran ciudad con ninguna ventana al exterior. Estamos viendo ahora que el índice de contagios depende en gran medida de con cuántas personas compartes el baño de tu casa. Podemos pensar también en cuál es el gasto que supone para una familia estar cambiándose la mascarilla tanto como se debe, que son cada 4 horas. ¿Cuántas familias no hay en este país que no pueden permitirse ese cambio tan frecuente? Entonces, vivimos evidentemente en una desigualdad. El tema de la brecha digital es algo que seguramente vosotras y vosotras desde la escuela conozcáis infinitamente mejor que nosotras. Si no tenéis el dato, se mueve entre el 5 y el 9% de los niños de España que no tienen acceso a la tecnología necesaria para dar clases online. Y este dato nos parece fantástico, casi tanto como el del tanque. España tiene 60.000 rifles con este nombre terrible. Cada uno cuesta 1.500 euros y hemos hecho un cálculo más o menos aproximado. Podríamos comprar 3 ordenadores para 3 niños de esos que no tienen acceso. O sea, es un gasto que se podría asumir si no nos lo hubiéramos gastado en comprar rifles que verdaderamente no nos están ayudando demasiado en esta crisis. Como cuarta línea de trabajo, nos parece fundamental, y fue una cosa que se empezó a hacer en las primeras semanas del confinamiento, pero que me temo que se nos está empezando a olvidar, que es poner en valor los trabajos que nos han mantenido con vida, que suelen ser lamentablemente los más precarizados y los menos reconocidos. Las personas que nos atienden en los supermercados o en las tiendas de alimentación, las personas que trabajan en el campo, las personas que trabajan en ganadería, las personas que limpian, hospitales o no. Ahora mismo la higiene es básica y fundamental para que no nos muramos. Todas esas personas tienen condiciones de trabajo muy lamentables. Hemos podido ver incluso, ya no la persona que limpia, que tiene un reconocimiento, digamos, social peor que los médicos. Hay muchos médicos que están trabajando en condiciones de precariedad, con contratos, lo hemos visto, de día a día, cambian de contrato cada día, que han sido despedidos antes del fin del estado de alarma. Hemos visto cientos de casos de inmigrantes explotados en el campo, sin los cuales no habríamos podido comer en las semanas del confinamiento. Entonces, creemos que tendríamos que hacer, bueno, aquí también nos dejamos algunos datos en relación a esto que os estaba comentando, y como 2 últimos apuntes, nos ha gustado bastante este gráfico. La fuente es la OCDE, y nos parece que viendo este gráfico tal vez se pueda explicar que seamos el país con mayor incidencia de contagios del COVID. Tal vez tenga algo que ver con la inversión sanitaria que se hace por habitante. Y como último dato, nos gustaría que conocierais, esto tampoco no es tan conocido, la OTAN obliga a todos los países miembros, España es uno de ellos, a gastar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto en armamento. Y obviamente no conocéis ningún acuerdo internacional o nacional o del tipo que sea para garantizar cierta inversión en educación, en sanidad o en cualquier tarea que implique el cuidado de la vida, simplemente porque esos acuerdos no existen. Entonces, pensamos que en general y con esta guía en particular, bueno, queríamos invitaros y que invitarais a los chavales a hacer una reflexión profunda sobre aquello que nos mantiene con vida para poder reordenar un poquito nuestras prioridades como sociedad. Y hasta aquí llegaría nuestra presentación. Gracias. Bueno, por supuesto, si tenéis alguna pregunta o algún comentario o cualquier cosa, voy a dejar de compartir la pantalla y así nos vemos. Bueno, yo quiero desde luego dar la enhorabuena por este material y por esta presentación a María del Vigo y Elena Couceiro, que por cierto no lo he dicho antes y tengo que decir que son de WILF España, son miembros de WILF España y además del equipo de comunicación.
Y solo por apuntar algunas cosas que, bueno, después de estar en el aula muchos años, yo veo que este material que habéis preparado, pues le veo yo 3 virtualidades. Por una parte, debates, generar debates, pero intensos, de verdad, porque en el aula algunas de las diapositivas y de las presentaciones pueden generar debates y preguntas. Después pueden permitir realizar trabajos, trabajos porque hay cosas que salen que pueden indagar. Está hecho en un lenguaje muy cercano a los alumnos y alumnas. Y después también la tercera cuestión que veo es que puede permitir que salga de ellas y de ellos, pues, cuáles son sus inquietudes respecto a las amenazas, lo que decíais, ¿no? O sea, sacar de ellos y de ellas, pues, cuestiones que normalmente no salen en el aula. Entonces, enhorabuena, muchas gracias, y vuestro análisis es que sí, ha sido impresionante. Y entonces, bueno, si ahora quiere alguien preguntar, pues... Quería saber si vamos a hacer algunos ejemplares en papel o va a ser solo electrónico. Pues en realidad esta guía, contesto yo, ahora de repente, esta guía estaba prevista en realidad para ser una publicación en papel, pero las circunstancias de la COVID nos han obligado a hacerla digital, pero sí, probablemente, bueno, se intentaba además que acompañase la exposición también del 100 años de Wilf, con lo cual es un material que probablemente pronto pueda estar en papel si efectivamente consideramos que es una manera útil de seguir llegando a los coles. Sí. Gracias, Okay. Susana. Hace tiempo que sigo a Wilf, pero y algunas de las personas que están en esta conversación a través de redes sociales por interés por el pacifismo. Soy historiador y he tenido hace tiempo pues, interés por este tema, y además en calidad de docente. Yo soy profesor de instituto, y cuando vi que realmente se iba a presentar un material que podía conjugar ambas cosas, pensé que debía estar presente para conocerlo. Además, desde este año, desde enero de este año, en el centro donde trabajo, tomamos la decisión de declararnos un centro no violento y hacer partícipe al alumnado de ello. Aprovechamos el DENIP para explicar un poquito qué era el pacifismo, qué era la no violencia, para hacer una declaración a nivel institucional, y pensaba que, bueno, precisamente en la línea de lo que, como miembro de este instituto y del Departamento de Ciencias Sociales, pues pensaba que podía ser un material interesante para compartir con mis compañeros, y ha sido la razón por la que hoy he asistido, y aprovecho pues para felicitar por la tarea tanto a las dos autoras como a todas las integrantes de Wilf y todas las compañeras que están aquí. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, pues bueno, yo me he interesado lo mismo que David. Soy docente. Este año además coordino el plan de igualdad del centro, y una compañera me ha pasado el link y digo, bueno, pues es una forma ideal porque pretendo meter aspectos de vuestra asociación a través de las tutorías de mi centro. Es pues para darle un aspecto como un poquito más novedoso, que bueno, que vean que se puede aplicar el feminismo, que es un tema muy actual, y yo creo que es una buena forma de abordarlo. Me ha encantado la guía, me ha apuntado, me ha parecido muy ameno, que está en un lenguaje muy adecuado para nuestros alumnos, y felicidades. Ha estado muy interesante, la verdad. Bueno, yo solo una cosa antes de cerrar, que vamos a ser bastante puntuales. Evidentemente, supongo, como docentes, sois conscientes, pero ya os lo digo yo, que os regalamos el trabajo, podéis hacer con él lo que queráis, trocearlo, plantear las actividades que os dé la gana. O sea, según le hemos ido preparando la presentación, nos hemos dado cuenta que nos surgían un montón de ejercicios, no ya para trabajarlos como era la idea original el día 21, ¿no? El Día Internacional de la Paz, sino que se puede estar trabajando, pues no sé si decir todo el curso, pero casi. O sea, se nos han ocurrido millones de actividades que pueden ser súper interesantes. Entonces, bueno, pues si os sirve, nosotras encantadas.
y pasádselo a todos vuestros compañeros y compañeras. Yo qué sé. Pues la verdad es que nos solucionáis muchas clases de tutoría, ¿eh? O sea, Qué bien. así que estamos encantados. Mi jefe del departamento de orientación está feliz con este tipo de charlas porque hoy es un tema muy actual y hay que darle voz y hay que potenciarlo. Así que yo os voy a robar un montón de cositas, ¿eh? Os he dejado en el chat, si os fijáis, nuestro correo, que es comunicación@wilf.es, por si queréis pues pedirnos más recursos o contarnos si lo habéis utilizado en el aula, nos encantaría, o en el centro, nos encantaría saber cómo ha ido, qué ha surgido de ahí. Y pues por intercambiar a lo mejor propuestas o experiencias o así, nos encantaría conocerlo, ¿vale? Así Vale. que lo tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Buenas Ha sido Muchas un gracias. placer. Buenas tardes. Buenas tardes, Agur. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Un placer. Hasta luego. Gracias. Un placer. Adiós. Gracias.